Oye, friazo. Número. El título es de un tesoro. Excelente. Ustedes ven ¡Vamos! que sí se puede. Sí se puede. ¿Verdad? Y ella tiene el problema del lenguaje. Sí, Eso- friazo. eso- Ella eso sabe hay que mucho, valorar. ella sabe mucho. Hay que ella. valorar el doble en el caso de ella. Caliente, llenita tú. Entonces, ¿por qué se llama el libro de Génesis Génesis? ¿Por qué? Significa principio. Mira, está bien. ¡Vamos! Eh, ¡Mi niño! Significa principio. Y así mismo empieza el libro. En el principio, con esa palabra, Berechí, que es la palabra hebrea, creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el libro que le sigue? Que le sigue a Josué. Jueces. Jueces. ¿Ustedes ven cómo es el asunto? ¿Ustedes ven cómo es el asunto? Y no lo vi en el cuaderno. Por lo que ya se ¿Qué libro está antes de Job? ¿Qué libro está antes de Job? Vamos a ver, vamos. Jenita, vamos a ver. ¿Cómo que está ahí? Vamos a ver si vamos a ver, Jenita, sácala de atrás. Esther. ¿Ustedes ven? ¿Ustedes ven? Antes de Job, Antes de Job. ¿Qué significa el nombre Josué? Vamos a ver, vamos a ver. Yahvé, en otra palabra, Jehová salva. Yahvé es el nombre correcto. Que al traducirlo a nuestro castellano suena Jehová. Jehová. Así es. Mira, me está gustando esto. ¿Por qué se le llama al libro de los jueces así? ¿Quién me dice? ¿Por qué se le llama al libro de los jueces así? Recuerden que cada nombre, ¿cuál es la función de un juez? El equivalente a la palabra allá no es la misma que a la de aquí, por si acaso. Aunque muchas veces ellos hacen esa función de la de aquí. Vamos a ver. significa líderes de la tribu de Israel. Líderes, sí, eran líderes, sí, pero hay una palabra que es el equivalente a jueces. Vamos a Jenita. Prácticamente eran los encargados ¿sí? En ese tiempo de que Israel se mantuviera en el orden. Sí. Vamos a ver. Jueces. Sí. Hace referencia a los jueces líderes carismáticos elegidos por Dios. Relata un periodo caótico después de la muerte de Josué, en el que Israel era gobernado por jueces. Era, Gobernado por jueces. ahí está la clave. La palabra gobierno, gobernado. Muy bien. ¿Ustedes ven cómo vamos? Se la estoy sacando así para ganar tiempo. Se fajaron ellos, sí. ¿Qué significa el nombre Esther? Y fíjate que lleva el libro, el nombre de ella misma. ¿Qué significa? El nombre Esther. Estrella. Estrella. ¿Todos están de acuerdo? ¿Quién tiene otra cosa? Sí, tiene para el significado. Compañero o amistad, sí. ¿Qué más? ¿Qué tú tienes, Jennifer? Hasta ahí no llegaste. Y usted es mi amiga. Bien.
Así es, las dos están correctas. Ah, la dos. Sí. Sí, claro. Vale cero, profesor. Ahora tú igual que Kiko. Muy bien. Vamos a ir hoy al libro de Génesis, su primer capítulo. Libro de Génesis, su primer capítulo. Dice el texto, vamos a leer, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a ponerlo de pie así para reverenciar. Gloria al Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Que Dios bendiga su palabra de vida. Amén. La lección que le voy a dar, la tarea, tiene que ver de ese capítulo. ¿Ok? Este capítulo. Por eso no lo leí entero. Cuando la Biblia dice en el principio, fíjense que aquí hay un postulado. Ustedes saben lo que es un teorema, los que fueron a la escuela, ¿verdad? Un teorema tiene un postulado que usted tiene que desarrollar, o una afirmación, una verdad que usted tiene que demostrar. Esa primera expresión dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego los demás textos van a describir cómo Dios creó los cielos y la tierra. Y vamos a partir de ahí. Primero, ¿a qué principio se refiere aquí? ¿A qué principio se refiere? ¿Quién me puede decir? En el principio, exacto, en el principio de la creación, así es. Porque Dios no puede ser creado. Así es. Dios es eterno, Amén. que es uno de los atributos incomunicables de Dios. Solamente la naturaleza de Dios, su esencia, tiene la eternidad. Como otros atributos que ya hemos visto, en el caso de Jesús, por eso decimos que Jesús era Dios encarnado, porque era omnipotente, era omnisciente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, omnisapiente, gracias, ese muchacho me ha Ahí está. qué bien, está tan duro. Así me gustan mis estudiantes. Muy bien. Entonces, dice, en el principio de la creación, creó Dios, nota, los cielos. Cuando habla de los cielos, habla del universo, de todo el espacio sideral, de todo lo que en ellos hay. Y por eso ustedes ven que empieza a describir luego, en el primer día esto, así se va desarrollando. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y todo lo que está en la tierra. Es lo que está diciendo ese primer señalamiento. Noten aquí que la palabra Dios está en singular o en plural.
léanlo. La palabra Dios está en plural, ¿verdad? Tiene una S, ¿verdad? Inmediatamente, ese es el primer nombre que encontramos en el Génesis, que es el equivalente al nombre divino Elohim, que significa el creador. La palabra Elohim, el creador, el soberano de la creación. Miren todo lo que estamos aprendiendo ya de ese primer texto. Entonces, la palabra Dios ahí es Elohim, está en plural. ¿Qué significa esto? Que hay una sola esencia, pero hay varias personas. ¿Cómo nosotros sabemos que hay varias personas en esa palabra que está en plural allí? Cuando nosotros llegamos a la corona de la creación, noten el versículo 26. En el caso del verso 26 es diferente a todo lo demás creado. En el sexto día Dios crea la corona de la creación, que es el género humano, la humanidad. Creó al hombre y a la mujer. Entonces, noten cómo dice el texto. ¿Tienen su Biblia? Busquen su Biblia en los celulares si la tienen. Yo le dije a ustedes que bajaran esa aplicación en los celulares. Pónganse aquí, pónganse aquí, porque yo no puedo estar. Se oferten eso y vengan para acá, porque ustedes necesitan aprender. El versículo 26. Sí, exacto. ¿Cómo dice? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señores en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muy bien. Ese texto, noten que ahí la palabra hagamos está en plural. Implícitamente hay más de una persona. Ya ahí prácticamente, aunque la palabra Trinidad no aparece allí, la Trinidad. Óiganlo bien. Ahí sabemos que en ese consenso para crear al hombre a nuestra imagen y semejanza estuvo el Padre, estuvo el Espíritu Santo. Dice, cuando usted viene al versículo 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, entonces estamos hablando, el Espíritu del Padre se movía sobre la faz de la tierra. Entonces falta otro. ¿Quién falta ahí? Ahí ya hemos mencionado el Padre y el principio creó Dios, y el Espíritu se movía. Nombrado están ahí, pero falta el Hijo. ¿Cómo yo sé que el Hijo estaba ahí? ¿Cómo yo sé que el Hijo estaba ahí en ese proceso de la creación? La Biblia, ella misma se interpreta a sí misma. En ese principio no está tan claro, pero cuando usted se va al Nuevo Testamento, usted va a encontrar textos que dicen claramente que Jesucristo estuvo allí. Gloria a Dios. Pero hay palabra aquí en este mismo Génesis. Cuando dice el verso 3, que Dios empieza a crear, dice: y dijo Dios, sea la luz. Solamente dijo, soltó la palabra. Soltó la palabra y fue la luz. Ahora, esa
sabe qué es lo que es el verbo. Acción. Hubo una acción de Dios que la soltó y fue por su palabra Oh, gloria a creada Dios. la luz. ¿Estamos claros ahí? Amén. ¿Y quién fue esa palabra que salió de la boca de Dios? ¿Quién fue? Para hacer la luz. El Hijo. ¿Cómo yo sé que es el Hijo? Vamos a buscar el contexto de la palabra de Dios que va a afirmar lo que yo le estoy diciendo ahora con esa expresión. Nuevo Testamento. Empezamos con Juan. Capítulo 1 de Juan. En el principio, dice, era el verbo. ¿De qué principio? En el principio de la creación. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿quién estaba allí con el Padre? Gloria a Dios. En ese principio. En el principio era el verbo, la acción. Y el verbo era con Dios, dice el texto. Y el verbo era Dios. Y el texto que sigue, todas las cosas por Él fueron hechas. La palabra, hágase esto, hágase esto, hágase la luz. Todas las cosas por Él, hablando de Jesucristo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo que era en el principio con Dios, que creó todas las cosas, que sin Él nada de lo que existe no existiera si no fuera por Él, se hizo carne. O sea, en otra palabra, tomó una casa humana, se tabernaculizó, que es la palabra para casa, tabernáculo. Tomó un cuerpo humano, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otro texto que me afirma que Él estaba allí, Colosenses capítulo 1. Vamos allá a Colosenses 1, verso 15. Colosenses. Colosenses está después de Filipenses. Colosenses 1:15. 15, 16, 17, ¿qué dice eso? Léelo. 15. ¿Cómo dice? Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Él está. Él es la imagen del Dios invisible. La palabra imagen allí, imagen, no se refiere que Él se asemeja al Padre. Nosotros sí somos en ese sentido imagen de Dios. Se lo voy a demostrar de qué manera somos imagen de Dios. Ahí la palabra imagen es diferente en el griego. En otra palabra, cuando usted para que me entiendan la idea de lo que significa esa palabra allí, imagen, cuando usted va a un espejo, aquí quiero que todos me atiendan a mí, todos, los niños todos a donde mí, todos. Cuando usted se va a mirar a un espejo, ¿a quién usted ve? Nosotros mismos. Imagen. A usted misma se ve, ¿verdad? Usted no ve a otra persona. ¿Por qué usted no ve a otra persona? Porque solamente usted tiene esa esencia. Y lo que le está diciendo allí, que esa imagen ahí, Él es la imagen del Dios, ¿qué dice ahí? Sí, invisible. Del Dios que no se ve, porque Dios es espíritu. Amén. Por eso Cristo en San Juan, capítulo 14, le dijo a Felipe, Felipe, tanto tiempo que tengo con vosotros y no me conocen, porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me dio. ¿Por qué? Porque quien me ve a mí está viendo al Padre. Le está haciendo la expresión de la imagen del espejo. ¿Están claros? ¿Vamos claros ahí? ¿Vamos entendiendo? Vamos a leer. Ahora, pero sigue leyendo Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. La palabra primogénito ahí no significa que es el primero en ser creado. No. Ahí es lo que eso significa. Que en el principio toda la creación. Por eso Jesucristo dijo,
yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. En mí principian todas las cosas y en mí se terminan todas las cosas. Eso es lo que significa esa expresión. Sí. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que la creación es un regalo del Padre. Gloria a Dios. Todo le pertenece. Él es el heredero de todo. Wow. Y la Biblia dice que usted y yo somos coherederos con Cristo. Así es. Si Él es el heredero de todo lo creado, mire, usted está en una posición privilegiada. Así En Efesios dice que Él nos ha sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. es. Gloria a Dios. Ahí está la iglesia. Ese es el privilegio que usted y yo vamos a tener. Coheredero de Dios y coheredero con Cristo. Gloria Somos a Dios. herederos de Dios, pero coheredero con Cristo. Así es. El mismo derecho que tiene Cristo lo tenemos nosotros. Amén. En esa herencia. Gloria al Señor. ¡Santa! Y todo por la gracia y la misericordia de Cristo y su sangre. A nuestro favor. Entonces vamos otra vez a Génesis. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para que entiendan, le voy a poner también un ejemplo para que entiendan esta expresión de aquí, que estaban los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por ejemplo, usted sabe lo que es un arquitecto, ¿verdad que sí? Un arquitecto. Y usted sabe lo que es un ingeniero, ¿verdad que sí? Okay. Entonces, el Padre le dice al arquitecto: yo quiero crear, es como yo dijera, buscar a un arquitecto, diséñame una casa, no a tu gusto, es como yo quiero. Si no es como yo lo quiero, no te pago. ¿Verdad que sí? Te agarran. Pero yo quiero una casa de 2 niveles. Pero que tenga esa casa, jacuzzi, tenga baño, tenga esto, tenga tantas habitaciones, ¿verdad? Tenga una sala, una antesala, una cocina. Con todas las edificaciones, piscina, área de recreación. Todo el diseño, inclusive hasta el patio y todo, el diseño completo. Usted lo está pensando, todas esas ideas de cómo usted quiere la casa, ¿salen de quién? ¿De la mente de quién? Suya, ¿verdad? Está saliendo de la mente del Padre, para que vayan entendiendo. Entonces, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el arquitecto, empieza a diseñar como usted quiere la casa y le hace el plan. Entonces ese plan pasa luego a quien lo va a ejecutar. Al verlo, ¿recuerdan cómo estaba el Espíritu Santo? En el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, un caos, un desorden. Había que ponerle orden, había que ordenar todo eso que Dios había creado. No había orden. Entonces, está todo eso ahí. Hay que hacer diseño. Pasa la mano del ingeniero. El ingeniero va a interpretar todo cuanto el arquitecto plasmó en ese plan. Entonces, él busca a su grupo de gente para hacerlo tal cual lo diseñó y como lo quiere luego. Así actúa la Trinidad. El Padre desea la creación, se la da al arquitecto, la ejecuta en acción, con mandato, el Hijo. Gloria a Dios. Wow, tremendo esto, ¿verdad? Tremendo. ¿Lo han entendido hasta aquí? Sí. Qué bueno. Entonces, y dijo Dios:
sea la luz. Miren, esta expresión, déjame explicársela. En el principio, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las señales estaban por el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Como todo estaba rodeado de agua, la idea que da allí es la idea de empollar. Ustedes recuerdan una expresión que dijo Cristo cuando entró en la Semana de Ramos, que así que la celebran, una semana antes de la Semana Santa, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces yo quise juntar a los polluelos, como la gallina junta a su pollito? Da la idea de que lo pone debajo de sus alas para darle calor y que ellos puedan crecer. Esa es la idea aquí. Así estaba el Espíritu Santo en ese caos, en ese desorden, para darle calor, energía a todo eso que ya Dios había creado. Pero eso era un desorden. Había que ordenar. Entonces viene el verso 3. Y dijo Dios: sea la luz. Sea la luz. Solamente con decirlo fue. Por eso es que el autor a los hebreos, cuando usted va a Hebreo, en su capítulo 11, ese otro texto que me faltó. Vamos allá, para que ustedes vean que esa es otra afirmación. ¿Tú tienes mi celular? No. Ay, mira tú. Yo lo tengo. Porque si no me muevo. Hebreo capítulo 1. Miren cómo dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos habla por su Hijo, a quien constituyó y heredero de todas las cosas, y por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Entonces, la expresión exacta de su naturaleza. Esta es otra versión. Léeme esa. La expresión exacta de su naturaleza. La idea que yo le dije de verse en el espejo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días, no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por el quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Muy bien. Y en Hebreo 11, capítulo 3 dice: por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve ahora no fue hecho de cosas visibles. En otra palabra, dice: por la fe entendemos que Dios hizo el universo. O sea, de quien no se veía, ¿quién no se ve? Dios. Dios es espíritu. Hizo posible. Por la fe entendemos que todo eso fue creado de lo que no se veía. Entonces, de la única manera que nosotros podemos aceptar que Dios es el creador es por la fe. No hay otra forma. Ahora, ¿cómo nosotros contrarrestamos
la famosa teoría del Big Bang, que es, mire, se necesita tener más fe, óigalo bien, para creer en ese disparate que en este relato tan natural de las Escrituras. Asimismo, ¿cómo algo sin vida va a ser una explosión que va a producir vida? No hay forma científicamente de demostrar eso. La teoría del Big Bang, que todo fue creado en una explosión cósmica. Entonces, ¿quién creó la materia inerte sin vida? ¿De dónde provino? No hay manera de identificar eso. Sin embargo, aquí me está diciendo que la fuente de la vida y de todo lo creado, ¿quién es? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es una teoría que se crearon los científicos. Exacto. Pero que aún no los científicos, los incrédulos. Porque los científicos, la ciencia. Y la evolución. Exacto. La ciencia ratifica la Biblia. De hecho, la mayoría de los científicos son cristianos. Sí. Entonces, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios. Noten que todo estaba todo junto, un caos, un desorden. Separó Dios la luz de la oscuridad. Eso hizo Dios en el primer. Pero mire cómo dice aquí. Lo voy a leer entero. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día. Y a las tinieblas la llamó noche. Oigan bien eso. Sin embargo, la grande lumbrera, el sol, la luna y las estrellas, la creó en el día 4. Sin embargo, aquí Dios está diciendo que a esa parte de luz que Él separó, que fue la primera que Él creó, luz, la separó de las tinieblas. La oscuridad, ¿qué es? La ausencia de luz. Si no hay luz, todo está oscuro. Por eso que la oscuridad en la Biblia es representada por las tinieblas, el pecado. Donde no está Dios, hay pecado. Entonces, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y noten cómo dice el texto. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Quién me dice por qué no dice lo contrario? Debió de decir, y fue la mañana y la tarde un día. Debió decir así. ¿Quién me dice por qué dice, y fue la tarde y la mañana un día? Y así lo dice que cada vez que crea. Miren el segundo día. Y luego dijo Dios, el segundo día, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, o sea, las aguas que están en los cielos y la tierra. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde nuevamente. Eso está el verso 8. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. No dice, y fue la mañana, y fue la tarde. Y así lo vuelve a decir en el verso 13, cuando crea otra cosa. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. En el verso 18 dice lo mismo. En el 19 creo. Y fue la tarde, el 19, y fue la tarde y la mañana, el día 4. Y nuevamente lo dice en el 23, y fue la tarde y la mañana, el quinto día. ¿No le da idea? Es porque no es como nosotros lo entendemos. Porque, ¿qué es lo que primero nosotros vemos cuando amanece? El sol, la mañana, ¿verdad?
La mañana. Ahí tampoco se menciona la noche. ¿Eh? No se menciona la noche. Solo tarde y mañana. No, claro, porque la noche se crea el día 4, cuando se crea las grandes lumbreras, para dividir lo que son las estaciones del año, los meses y los años. ¿Ya ven? Eso tiene su razón de ser. Moisés, ¿quién era? Un profeta, sí. ¿De qué pueblo? Un judío, un hebreo. Y el pueblo hebreo está en el occidente o en el oriente. Nosotros somos occidentales. El continente americano, que es el nuestro, donde están los norteamericanos, los sudamericanos y los centroamericanos. Estamos ahí nosotros. Nosotros somos occidentales. Pero los que están en el Medio Oriente, para ellos el día empieza en la tarde. ¿Y quién es el escritor de Génesis? Un oriental, un judío, un hebreo, ¿verdad? Ustedes que tienen su razón de ser, por qué decir, y fue la tarde y la mañana, el primer día. Los judíos, por ejemplo, el sábado. ¿Sabes cuándo empieza el sábado? En la tarde del viernes, en la puesta del sol. Cuando el sol se puso, empieza el sábado del viernes noche. Por eso es que dice, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Cuándo se termina el sábado? En la puesta del sol del sábado. Entonces empieza el domingo. Exacto. Que dicho sea de paso, para el judío el domingo es el primer día. El primer día. Para nosotros el primer día es el día domingo, el lunes. ¿Ustedes ven cómo es el asunto? Muy bien. Vamos avanzando, ¿verdad? Y aquí yo voy a saltar, porque me voy a dejar esa tarea a ustedes. La tarea de ustedes va a consistir: ¿qué creó Dios cada día? Porque así voy a ganar el tiempo. Terminando los nombres de falta. No, claro, terminando, me tienen que terminar los otros. Exacto. Muy bien. Ahora vamos a ir al verso 26, donde dice, hagamos al hombre. Noten que aquí es diferente. Mientras que en cada cosa que Dios creó, Él decía, hágase. Aquí ahora hay un consenso. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y señoré sobre toda la... Vamos a leer. Verso 26. Primer capítulo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. No tiene aquí, creó Dios al hombre. Ahí está diciendo, el término hombre es humanidad. Ahí está incluido la mujer. El primer hombre y la primera mujer. Aunque el capítulo explica cómo lo creó a los dos, ¿verdad? Pero aquí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Qué bien aquí lo dice, ¿verdad? Varón y hembra los creó y los bendijo, así como Él bendijo toda la creación. Entonces aquí
y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta de... Vamos a ver. Hay muchas personas que piensan, cuando se dice que el hombre es semejante a Dios. Se cree en Dios. ¿Por qué lo dicen? El hombre es semejante a Dios. ¿Por qué dicen que el hombre es semejante a Dios? Porque es parecido a Dios, dice. Dios es Trin. Es lo que ustedes siempre se le ha dicho, ¿verdad? Dios es Trin. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y el hombre es tripartito también, ¿verdad? Aunque en realidad el hombre no es tripartito. Tiene dos cosas. El hombre tiene materia, carne, y las dos partes que son espirituales son una parte material y una parte espiritual. Ahora, cuando usted se lee la Biblia, usted no sabe dónde empieza, cómo definir la diferencia entre el espíritu y el alma. No hay manera. Por eso que para los judíos el hombre está hecho de dos partes: la parte espiritual y la parte material, cuerpo y alma. De hecho, hay un texto que dice: todas las almas son mías, dice el Señor en Ezequiel. Así que ahora no se puede escuchar el famoso refrán que los padres comieron la uva agria y la dentera le van a salir a los hijos, no, sino que cada cual pagará por su propio pecado. Todas las almas son mías. Pero ahí está refiriendo a todas las almas como algo integral. Ahí está diciendo: todas las almas son mías. Está diciendo que tu ser completo, alma, cuerpo y espíritu, es de él. Y sin embargo está diciendo alma allí. Okay. Entonces, es para que entiendan el sentido. Entonces aquí, cuando ustedes vean esa expresión, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree, ¿para qué señoree? Para que gobierne. ¿Oiganlo bien? Entonces vamos a ver la razón de por qué tú y yo somos semejantes a Dios. La expresión hagamos al hombre a nuestra semejanza. La primera expresión, ¿verdad? Es clara la indicación de la Trinidad de Dios. Hagamos, como yo se lo expliqué. Hay una Trinidad allí en conjunto que dijo: vamos a hacer al hombre a nuestra semejanza. Le estoy explicando el texto ahora. Entonces, el nombre mismo de Dios es Elohim, lo que yo le dije ahorita, ¿verdad? Que significa el creador, ¿verdad? Elohim, ¿lo recuerdan? Que se lo dije. Significa el creador. Es una forma plural de Dios. Entonces, hombre, el hombre es el punto de la coronación de la creación de Dios. Un humano viviente fue hecho a imagen de Dios para gobernar la creación. Para gobernar. ¿Quién rige la creación? ¿Quién gobierna la creación? ¿Quién sustenta la creación? Dios, con la palabra de su poder. Y le estableció límites que no se pueden violar. Por ejemplo, al mar le estableció un límite. Usted ve que el mar nunca se sabe, ¿verdad? A la noche y al día, a las estaciones del año y al clima, estableció límites. Asimismo, como Dios gobierna su creación, Dios puso al hombre como gobernador de la creación. Tú te vas a enseñorear. La palabra enseñorear es ser señor de lo que yo he creado. Por eso usted y yo somos semejantes a Dios.
Pero por la caída perdimos ese derecho. Le entregamos la creación aquí a Satanás. Por eso Cristo dijo, el Dios de este siglo, de esta creación, Dios. Entonces, nuestra imagen, hagamos al hombre, sigo leyendo, el hombre, ¿verdad? El punto de la coronación de la creación. Un humano viviente fue hecho a imagen de Dios. ¿Con qué propósito? Para gobernar su creación. Nuestra imagen, esto definió la singular relación entre el hombre y Dios. Por eso usted y yo somos semejantes a Dios, tenemos la semejanza de Dios. Ningún otro ser creado tiene esa capacidad de intimidar con Dios. Usted y yo sí. Así como Dios tiene intimidad entre sí mismo, con las tres personas, ¿verdad? Entre él mismo. Usted y yo tenemos esa bendición de relacionarnos con Dios, de hablar con Dios, de que Él nos hable a nosotros. Entonces, sigo diciendo. El hombre es un ser viviente capaz de encarnar los atributos comunicables de Dios. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué usted y yo somos semejantes a Dios? Porque así como Dios es amor, usted puede amar. Por más malo que sea el hombre, fíjense que el pecado dañó al hombre caído. Pero cuando el hombre era perfecto, tenía la capacidad de amar como Dios ama. Óigame, tenía la capacidad, tenía emociones, el intelecto. Así como Dios dijo, hágase esto, se hacía. Así lo hizo Adán. ¿Quién fue que le puso nombre a todo lo creado? Adán. ¿O no? Hasta el día de hoy. La morita se llama morita porque Adán se lo puso a ese árbol. A la mata de mango le llamó mango porque fue que lo puso. Al perro le puso perro. Y a cada... Y eso fue en un instante. Miren la capacidad que tenía de perfección que tenía Adán. Que a en fracciones de tiempo nombró todos los seres creados. Y se dio cuenta que estaba solo. Que no había uno semejante a él. Entonces, él es emocional. Él es raciocinio, tiene razón. Tiene intelecto y tiene voluntad propia. Así como Dios tiene voluntad, que decide hacer lo que Él quiere, también usted y yo tenemos voluntad propia, lo que nosotros llamamos el libre albedrío, ¿verdad? Por eso usted y yo somos semejantes a Dios. Y mire, mire, Dios se emociona, Dios se entristece. Le dio una tristeza tan grande cuando el hombre cayó del propósito por el cual Dios lo había creado. ¿Para qué Dios creó al hombre? Para que le glorificara. Ese fue el propósito. Para que él cumpliera ese propósito de glorificar a Dios en lo que Dios le puso en su mano. Pero el hombre falló en ese propósito. Y dice el texto, tuve la impresión en el capítulo 5, dice, arrepintió Dios de haber creado al hombre. El término arrepentirse no se puede entender como nosotros lo entendemos. Cuando usted se arrepiente de hacer algo, hay un pesar, ¿verdad? Usted se arrepintió porque sabe que usted cometió un error. Dios no comete errores, Dios es perfecto. Ahora, cuando dice allí, y se arrepintió Dios de haber creado al hombre, y determinó traer toda carne de la faz de la tierra, es que le pesó a Dios, como dice el texto, le pesó a Dios haber creado al hombre. O sea, el hombre, cuando Dios vio que el hombre perdió
el sentido y el propósito para el cual Dios lo había creado, Dios decidió determinar. Pero hubo un hombre que halló gracia. Y es la primera vez que aparece la palabra gracia en la Biblia. ¿Y dónde aparece? En el libro de Génesis. Y Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Gracias a Dios que por eso que y yo estamos vivos. Muy bien. Que el Señor nos bendiga y permita que esta enseñanza tan sencilla, porque se la tengo que poner así en cucharita, tengo que explicar en esos términos y que lo vayan entendiendo. ¿Verdad? Cuando usted le diga, yo soy semejante a Dios, ya usted sabe por qué usted es semejante, ¿verdad? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué usted es semejante a Dios? Porque usted tiene atributos comunicables, igual que Dios. Dios ama, Dios es justo. Mire, por ejemplo, con los atributos, usted ama, ¿verdad? Se entristece, ¿verdad? Hace justicia, ¿verdad? Llora, hay emociones, ¿verdad? Dios se emociona, se entristece. Es porque usted tiene esa semejanza de Dios. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos